Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos al segmento Dialoguemos, una semana más que el Señor nos regala y nos permite, esta vez dándole continuidad al tema que dejamos pendiente. Mi hermano me exhortó, hermano Rafael me exhortó, hermano, tenemos que hacer el siguiente programa y yo gustoso de tenerlo aquí en la sala virtual. A nuestro hermano Rafael Vázquez, con mucho cariño, mi hermano Popi. Un abrazo cordial hasta la hermana República Dominicana. La semana pasada le presentamos al hermano y les comentábamos un poco acerca de su trabajo, ¿verdad? De lo que está haciendo allá en el Hospital Municipal de Las Caobas en Santo Domingo Oeste. Además, nuestro hermano trabaja en un consultorio privado en la segunda planta de Plaza Berriosca en la Avenida Las Palmas número 33. Un abrazo, mi hermano Rafael. ¿Cómo sigue usted? Un ¿Cómo está la abrazo desde familia? aquí, mi hermano. Un abrazo, mi hermano. Estamos Dios aquí le de bendiga. Amén. Hemos recreado virtualmente el cafetín del hospital para que mi hermano se Sí. sienta acompañado. Por aquí usted tiene ahí a la mano café, té, lo que usted guste. Con cremola, Quiero, por favor, con cremola. excelente, ya lo vamos a preparar, ya lo vamos a preparar. Quiero, hermano Rafael, que nos dé continuidad al tema que dejamos pendiente allí la semana pasada. Y recordemos que el tema que se inició a tratar con nuestro hermano Rafael fue las generalidades del cáncer y nos abordaba un poco acerca de los tumores, acerca de los tejidos que a veces asustan realmente al ser humano, al paciente, pero también nosotros queremos darle seguimiento y nuestro hermano tiene allí más de qué abordarnos. Bienvenido, hermano Rafael. Siga Muchas usted gracias, mi con el hermano tema. Gerson. Muchas Amén. gracias. Buen día a todos. Que la paz de Dios more en cada uno de nuestros corazones. En el tema pasado estuvimos conversando acerca de las generalidades del cáncer y nos quedamos hasta la parte de los tumores. Hoy queremos darle seguimiento a ese tema tan importante como son las generalidades. En esa ocasión estuvimos conversando acerca de las terminologías, de algunas terminologías que es necesario que nosotros conozcamos, como son la hiperplasia, metaplasia, atrofia, y también estuvimos hablando acerca de la metaplasia, hipertrofia. Ahí vemos en parte sobre las generalidades del cáncer. Eh, pero hay, y quedamos en lo que son las tumoraciones. Decíamos que había una diferencia entre tumor y cáncer. Tumor y cáncer. Y decíamos que los tumores, no todos los tumores son cancerígenos, pero sí todos los cánceres son tumores. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los tumores son malignos, pero sí los tumores, los tumores malignos son cáncer. Hoy queremos estar hablando acerca de lo que son el cáncer, dar un poquito de desarrollo acerca del cáncer y también tomar como medida preventiva, que estuvimos diciendo en la conclusión, como medida preventiva que hay que darle seguimiento a algunos tumores benignos. Hay algunos tumores benignos como los lunares que pueden convertirse en malignos, por lo que hay que vigilarlo. Si un lunar aumenta de tamaño, cambia de color, pica o sangra, hay que ir al médico. Y tomando como parámetro esto, vamos a estar hablando hoy acerca de lo que es cáncer o tumor maligno. ¿Y qué es el cáncer o el tumor maligno? Como vemos en nuestra diapositiva, consiste en la proliferación desordenada de un grupo de células que no responden que no responden a los mecanismos normales de control del organismo. Nosotros, como decíamos en el tema pasado, en la parte pasada de este tema, decíamos que nuestro organismo tiene controles o mecanismos de controles para evitar que se produzcan lesiones o tumoración. Pero cuando se alteran estos controles y se inhiben, entonces se producen lo que son las tumoraciones y luego los cánceres. O muchas veces pueden llegar directamente a producirse lo que son los tumores malignos o cáncer.
vemos también que hay, como también hablamos en la semana pasada, acerca de los diferencia entre las características de las células del cáncer o la forma o el tipo del el cáncer y el tumor. Vemos que las características especiales que presentan estas células y que le otorgan la malignidad son, las células no se parecen a las del tejido normal. En cambio, como decíamos en la semana pasada, las células de los tumores que son benignos sí se parecen a las células normales. La mayoría de las veces se originan de una célula progenitora que se multiplica y da lugar a un clon de células malignas. No se encuentran localizadas en un sitio determinado ni encapsuladas. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de esto también. ¿Qué quiere decir esto? Sino que se extienden invadiendo los tejidos circundantes a modo de prolongación, lo que le da aspecto de cangrejo, de donde viene el nombre de cáncer. Por eso se conoce como cáncer, porque tiene la forma de cangrejo. Cáncer o tumor maligno es ese tipo de lesión que se va produciendo por la producción anómala y de las células de un tejido en específico, y que puede estar cuando ya es un cáncer, no solamente en un lugar específico y no tiene cápsula. Como decíamos en la semana pasada, son capaces de producir metástasis, es decir, diseminarse a través de la sangre o de la vía linfática y establecer a distancia en cualquier otro lugar del organismo ese mismo cáncer. Es decir, que el cáncer, cuando se disemina, cuando viaja, cuando se traslada a otra área, se va a formar un cáncer parecido, igual al cáncer que le dio origen a ese cáncer de esa zona. Si la masa cancerígena no ha crecido demasiado, también pueden extirparse quirúrgicamente. Sin embargo, el problema grave que presentan los tumores malignos es su capacidad de producir metástasis, es decir, de extenderse a otras zonas del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener cuidado con esto. Y vamos a ver en otra clase cuáles son los estadios y todo esto para poder tener mayor precaución con relación a este tipo de lesión. Cuando se diseminan por vía linfática, las células malignas se acumulan en los ganglios linfáticos, produciendo un aumento de tamaño de lo mismo, por lo que es muy importante vigilar y seguir el recorrido de las cadenas de ganglio linfático para comprobar la extensión de la enfermedad. Un ejemplo muy conocido de este hecho es la inflamación de los ganglios de la axila en los cánceres de mama. En las axilas generalmente es donde viajan con mayor frecuencia las células malignas del cáncer de mama. Van a las axilas y a través de la cadena ganglionar, y se produce ese aumento del tamaño de esos ganglios. Es por esto que hay que vigilar en la paciente o en los pacientes con cáncer de mama lo que son las cadenas ganglionares del área axilar o de las axilas. Si se disemina por vía sanguínea, es capaz de establecerse en cualquier órgano del cuerpo, lo que empeora claramente el pronóstico, hacer mucho más difícil el tratamiento. Como ejemplo, tendríamos el cáncer de pulmón, que se disemina con facilidad al cerebro, hígado y hueso. Es decir, que los pacientes que tienen problemas de cáncer de pulmón, no solamente en el pulmón pueden tener el cáncer. Si, dependiendo en el estadio que lo encontremos, puede viajar a el cerebro, al hígado y a los huesos. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en los pacientes que tienen tumor o que tienen cáncer? Uno de los problemas más importantes de la detección precoz de los tumores es que la mayoría de ellos pasan desapercibidos durante algún tiempo. Es decir, el enfermo no nota nada anormal ni ningún signo de alarma en su cuerpo, por lo que no acude al médico hasta pasado varios meses de evolución. ¿Y qué nos refiere esto?
a los síntomas, que el cáncer generalmente en su etapa temprana, en su estadio temprano, no presenta síntomas. Y es lo más peligroso, porque al no presentar síntomas, el paciente no busca ayuda a tiempo y por ende puede empeorarse la condición. Los tumores pueden producir síntomas por distintos mecanismos. Es decir, el síntoma en los pacientes por los tumores va a ser por o efecto de masa o liberación de sustancia a la sangre o trastornos metabólicos y hematológicos. Por efecto de masa, las células malignas al multiplicarse constituyen una masa que va creciendo y ocupando un lugar que antes pertenecía a otras estructuras o en el que no había nada. De esta manera puede provocar distintos síntomas. Es decir, cuando el tumor va creciendo, entonces ese tumor va comprimiendo zonas donde hay otras células y donde hay otro órgano. Y eso es lo que puede producirle los síntomas por efecto de masa. Es decir, el aumento del tamaño de la tumoración produce los síntomas característicos. Por liberación de sustancias. A veces los cánceres dan síntomas en otros órganos al segregar sustancia, como ciertas hormonas que liberan a la sangre y producen lo que conocemos como síndromes paraneoplásicos. Eso estaríamos hablando en otro tema porque es bastante extenso también los síndromes paraneoplásicos. Tras veces se liberan sustancias capaces de producir fiebre, que la mayoría de las veces se atribuye a una infección, aunque al realizar un estudio más detenido se comprueba que es a causa del propio cáncer. Es decir, el paciente con cáncer, cuando libera sustancia, puede producir fiebre y que muchas veces se puede confundir como que es una infección diferente a lo que es el cáncer, pero no es así, es el mismo cáncer que está liberando sustancia y está produciendo síntomas, como es el caso de la fiebre. Y en el caso de efectos metabólicos y hematológicos, uno de los problemas más importantes y conocidos que se presenta en la mayoría de los cánceres avanzados es la pérdida exagerada de peso asociada casi siempre a anorexia y astenia, cansancio intenso. Es decir, que el paciente, cuando el cáncer va consumiendo las energías, los nutrientes de lo que le queda a su alrededor, le produce lo que es un cansancio intenso y pérdida exagerada de peso asociada casi siempre a la anorexia, es decir, que el paciente casi no come y por ende tiene astenia. Astenia es el cansancio intenso que tiene la persona cuando tiene pérdida exagerada de peso. Parece ser que esto se debe a la suma de muchos factores. ¿Cuáles son esos factores que producen esta situación? Número uno, disminuye la sensación del gusto y el olfato cuando en los pacientes con cánceres. Podemos notar que los pacientes que tienen cáncer generalmente no comen mucho o no comen bien. Y eso es lo que le va a llevar al caso de la astenia y de la anorexia. Se producen alteraciones en el aparato digestivo que muchas veces cursan con náuseas y a veces vómitos. Y los vómitos producen lo que es la deshidratación del paciente. Es una de las causas que con mayor frecuencia y más peligrosa en cuanto a la deshidratación se refiere. Las propias células tumorales consumen mucha energía que llevan al enfermo a tener estas sintomatologías. El paciente suele tener sensación de saciedad y en consecuencia disminución del apetito. Es decir,